Para comenzar, podemos hablar por la agresión rusa de Ucrania, que comenzó en febrero, el 23 de febrero de 2022, y que ha acelerado un proceso de cambios en la Unión Europea y en el mundo que son dignos de comentar. Este siglo XXI ha estado jalonado por un montón de acontecimientos, como pueda ser al empezar el siglo los ataques del 2001, del 11S, el colapso financiero del 2008, la crisis que hubo en la eurozona en 2008 y sobre todo en 2012, las primaveras árabes, la guerra de Siria y de Libia en 2011, el ascenso de Xi Jinping como ese presidente revisionista que critica en su país las mismas cosas que critica Trump en el suyo, el comienzo de la invasión rusa a Ucrania en 2014, la crisis de refugiados en el 2015, el Brexit en el 2016, el ascenso de los nuevos populismos de derecha de Bolsonaro, de Donald Trump y de Modi, y por último la crisis del COVID. Con todos estos acontecimientos se está creando un consenso en el cual la gente se ampara en el Estado y cree cada vez más en relación a lo que se pensaba y se decía en los 80 y los 90, en esa época del auge del liberalismo, que sí, que el Estado protege. Lo que pasa es que el modo y la financiación de este Estado está cada vez más en entredicho. Empezando por Trump, ese revisionismo lo lleva a salirse de bastante organismos internacionales como sean la UNESCO, el corte de las ayudas a Palestina, incluso antes de la guerra de Israel, claro, cuando él estaba en el gobierno, la salida de la OMS por esa nefasta crisis del COVID, una controversia comercial muy grande con Europa y con China, que Biden lo ha seguido a cabo, y unas críticas constantes a la Organización Mundial de Comercio. Recuerdo aquí palabras suyas cuando estaba en el punto final de haber firmado esa primera tanda de aranceles respecto a China, y como él dijo en una rueda de prensa que simplemente estaba haciendo lo que debería de haberse hecho hace 25 años, lo cual demuestra un análisis revisionista de la historia de su propio país y bastante más desbordante que el resto de candidatos a la presidencia. Se critica también la intervención de Ucrania, la salida incluso de la OTAN por parte de Estados Unidos, y eso que los gastos en defensa de Ucrania no llegan a ser bueno, son escasamente el 5% del gasto en defensa de Estados Unidos. Así que el gasto como tal no supone un riesgo para la financiación estadounidense, pero sí que tiene un poderío de cara a las elecciones bastante grande. Eso que dice Trump de que los europeos tienen que pagar sus propias facturas. Por parte de la Unión Europea, ese giro geopolítico hacia la geoeconomía y demás ha sido promovida a partir del 2019, un poco antes de la crisis del COVID, donde ya se veían los problemas que estaban apareciendo tras el ascenso de China en el mundo y cómo la Unión Europea cada vez representa un porcentaje del PIB mundial menor. Entonces, en estos años se ha acelerado bastante la transición energética. De hecho, pegándose un tiro en el pie por esa industria europea, por ejemplo, y aquí digo del automóvil, que tenía coches que eran vendidos en todo el mundo y bastante respetados. Por esa transición energética pasamos hacia el coche eléctrico y otros países, en este caso China, consiguen competir contra la Unión Europea de una manera arrolladora, puesto que la facilidad de hacer un coche eléctrico es bastante más sencilla que la de un coche de combustión. Las reparaciones también lo son y la innovación, aunque parezca al contrario, realmente también lo es. Es bastante más sencilla que un motor de combustión. La Unión Europea en estos años ha coordinado sanciones económicas en Rusia, aunque no hayan surgido con el efecto tan poderoso que algunos podían esperar, lo cierto es que ha habido una coordinación importante entre todos los países y que no había habido una respuesta de este tipo nunca, básicamente, dentro de la Unión. También ha criticado dentro de la Organización Mundial de Comercio las prácticas anticompetitivas de China y ha seguido con ese modelo de risking, es decir, de replantearse las cadenas globales de suministro para no depender de países que puedan jugar como cuellos de botella en contra de sus intereses económicos. El Global Gateway ha sido otra de las medidas para intentar contrarrestar la ruta de la seda china y el interés renovado por América Latina que ha existido en estos últimos años, sobre todo a raíz de los acuerdos del Mercosur y de esa revitalización del acuerdo, puesto que cada vez se ven a estos países, sobre todo Brasil, Argentina, Chile, Colombia, como potencias en donde deslocalizar la producción o donde adquirir materias primas baratas, pero sin los problemas económicos y geopolíticos que podrían salir de Marruecos, de China, de Irán
o de otros. Aún así, la Unión Europea se tiene que resolver dentro de dos medidas que todavía no ha conseguido sintetizar o dar una respuesta común, por así decirlo, dentro del antiguo continente, que son la política de migración, generando muchísimos problemas y dando incluso una vuelta de rumbo dentro del Parlamento Europeo en las últimas elecciones, y aparte la completitud, por así decirlo, de la Unión Europea. Digo completitud porque son las propias palabras de Ursula von der Leyen cuando decía que uno de estos retos más importantes para 2030 sería completar la Unión Europea con la posiblemente unión de Ucrania, de Moldavia y de países localizados en los Balcanes, incluso de Turquía a largo plazo. Con esta visión, por lo menos por ahora, se da un punto y aparte a aquella otra visión que tuvo la Unión Europea de simplemente ahondar en su integración en los países que de hecho podían hacerla, como pueda ser Bélgica, Alemania, Francia, y pasar a una Unión Europea con un proyecto más expansionista que, bueno, sacrificaría parte de la Unión por simplemente el tamaño. En el ámbito militar hay presidentes como Macron en Francia, con ya sus días contados, totalmente partícipes de esa autonomía estratégica respecto a Estados Unidos y del incremento del gasto militar en la Unión Europea, aunque veremos qué ocurre en los próximos años. De hecho, las tropas francesas ya han sido expulsadas de Mali, de Níger, de Burkina Faso en los últimos años, puesto que también hay un propio movimiento revisionista en África donde se ve mejor la acción de China que la acción de las potencias colonizadoras del siglo XX en África. El gasto militar mundial sigue aumentando por séptimo año consecutivo. Estados Unidos, Reino Unido y Alemania son los que han encabezado esas ayudas militares a Ucrania. España se sitúa en la posición número 12 y el Mediterráneo sigue armándose, con el caso de Argelia, por ejemplo, que ha aumentado su gasto militar en defensa un 120% respecto al año pasado. Marruecos sigue comprando armas de Estados Unidos y aumentándolo un 3,6%. Y Qatar sigue subiendo puestos como aliado importante dentro de la Unión Europea y de la OTAN. La guerra de Israel y Palestina se reactiva en esta década con una gran ferocidad, y tanto la India como Japón como China siguen aumentando sus flotas, armando a la región Indo-Pacífica. De esta guerra en la Unión Europea podemos decir que el viejo continente deja de ser dependiente del gas ruso como lo había sido, sobre todo en el caso de Alemania y de otros países como Polonia y Dinamarca. Alemania este año podría estar creciendo a un 0,2 por culpa de esta subida en los precios de su energía. Y aquí hay un clarador neto que es Estados Unidos, el cual, por la venta de gas licuado a países como España y el resto de la Unión, está intentando cerrar su gigante déficit comercial y aparte creando una política, una narrativa de independencia energética que para los tiempos que corren la verdad es que vende mucho de cara a elecciones. El otro hegemón, China, sigue con problemas internos como la política del COVID-0, la burbuja inmobiliaria y el control del mar meridional para la posible anexión de Taiwán, que por cierto se está viendo que en las últimas elecciones, tras las últimas elecciones, los propios anexionistas de Taiwán y China aquí en Taiwán podrían tener alguna relevancia, así que vamos a ver si esto no se solventa incluso con una propia acción pacífica de los propios ciudadanos de Taiwán, pero en una cara un poco más internacional. China deja de ser aquella fábrica del mundo y lo que hace ahora mismo es comprar materias primas baratas en otros países, como en el sur de su mar meridional y de África tras la ruta de la seda, y empieza a exportar tecnología, servicios digitales que antes habían sido solamente exportados por marcas europeas y estadounidenses. En este sentido, para China, América Latina también sigue siendo un actor relevante, siendo China el socio comercial más importante de la región, puesto que China no ha cambiado esa visión de inversiones en otros lugares del mundo sin condicionamiento político, y esto para un lugar como América Latina, y sobre todo teniendo en cuenta el historial de acciones que ha tenido Estados Unidos dentro de sus propios gobiernos, pues está siendo bastante bienvenido. Los BRICS cada vez incorporan a más países dentro de esa propuesta. En el grupo de 2023, la cumbre número 15, se incorporaron Arabia Saudita, Argentina, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía e Irán. Hoy día representan ya más de un 37% de la economía mundial y, sobre todo, un 46% de la población mundial. Entonces, a partir de 2001 podríamos estar entrando dentro de una nueva fase
esta última fase que ha sido el final de los años dorados de la globalización y una nueva fase que podría llamarse algo así como las contradicciones de la globalización. Algunos lo llaman desglobalización, pero creo que todavía es demasiado pronto como para decir eso, y el comercio mundial es cierto que se ha estancado, pero tampoco está bajando. En esta nueva época, los países autoritarios o revisionistas, y menciono aquí revisionistas porque tampoco solamente podemos mencionar autoritarios como sean Irán o China, aquí también hay que mencionar países con gobiernos revisionistas, como va a ser seguramente Estados Unidos, Francia quizás, Hungría, Italia, que simplemente intentan controlar esos efectos indeseados de la globalización y que según su retórica, pues sus abanderados presidentes o presidentas serían aquellos hombres fuertes que podrían acabar con el liberalismo político y con esa falsa neoliberal que intentaron vender tanto Margaret Thatcher como Reagan a partir de los años 80, y acotar también el problema de la migración y de la inseguridad asociada a ella. También dentro de este discurso se abre otro discurso un poco más conspiracionista, pero con poderío, que sería aquel discurso de las élites económicas, es decir, esa revisión de otros organismos como el Banco Mundial, el FMI, que tienen discursos bastante potentes dentro de América Latina, la propia OTAN, y contra la tecnocracia sin legitimidad que gobierna dentro de esas instituciones multilaterales. En el caso de América Latina vende bastante bien esa crítica el FMI, en el caso de la Unión Europea, pues la propia crítica a la Unión Europea. La tecnocracia en la Unión Europea, en lo que llamamos Occidente realmente, en América Latina, en Estados Unidos, está siendo bastante denostado últimamente por estos movimientos. Sin embargo, en China, ese llamado tecnosocialismo, ese comunismo tecnológico o tecnocomunismo, se está presentando como una alternativa sólida al neoliberalismo y está siendo un sistema de gobierno que por ahora, y parece ser que a futuro, al menos hasta mitad de siglo, está teniendo un poderío totalmente incuestionado dentro de la región china. Posteriormente habrá que ver qué ocurre con el propio Partido Comunista y si no hay luchas internas de poder que hagan incluso el propio desmembramiento de China, que de eso poco sabemos realmente. Por otro lado, las propias instituciones que ahora mismo tienen el poder y la izquierda internacional globalista defiende, en el caso de la Unión Europea, la propia Unión, pero como ya dije antes, se presenta esa alternativa del friendshoring como una doctrina que pueda seguir con la deslocalización ya comenzada en los 80 y sobre todo con la venta y la promoción de las teorías sociales propias de las universidades tanto europeas como estadounidenses, para así seguir exportando esa visión del mundo compatible con la visión de los propios ciudadanos de las dos potencias. Y aquí hablamos de la promoción pues de la democracia liberal, de los derechos LGTBI, de la defensa de los organismos internacionales, de las Naciones Unidas, de las agendas a favor de la lucha del cambio climático o del animalismo, y que estos nuevos centros donde seguir deslocalizando la producción y aumentando la expansión de las propias ideas podrían ser, por ejemplo, México, Uruguay. Uruguay es otro de los países que va a crecer, el país que más va a crecer después del nuevo tratado de la Unión Europea con el Mercosur, Corea del Sur, por supuesto, Indonesia y posiblemente también Vietnam. Entonces, esa época en la que la seguridad, tanto militar como intelectual, que provenía de Estados Unidos, la factoría del mundo que provenía de China y el consumo procedente sobre todo de esta área de la Unión Europea, pues toca su fin y los polos se van abriendo hacia otros lugares. Posiblemente dentro de una década, y según las últimas estimaciones que he visto, el PIB mundial, el PIB que representa la Unión Europea dentro del mundo, no llegue al 6%, y en el 2001 estábamos hablando de un 26%. Por último, mencionar el espacio de la ciberguerra, de los ciberataques, que la verdad es que no ha sido algo tan disruptivo como se podía esperar hace unos 5 años. Yo creo que cualquiera que más o menos esté al tanto de las noticias que se siguen publicando en los periódicos internacionales, vemos muy pocas noticias de este tipo, pero que sería interesante explorar y que posiblemente en los próximos años tenga cada vez más relevancia. Así que bueno, yo poco más tengo que decir y en otros vídeos seguiremos andando un poco más en cada una de las cosas que he mencionado. Hasta el próximo vídeo.